Y bueno, entre otras cosas, ya entrando en el tema que nos ocupa, me permito comenzar con una frase que era común entre los antiguos, ¿sí? Mis padres, que ya no los tengo acá, y los que ellos también a su vez decían sus padres, o sea, mis abuelos, esas generaciones, tenían ciertas expresiones, unas que eran cotidianas, otras o esas mismas que quizás causaban alguna inquietud en mí, ¿no? Por ejemplo, solían decir cosas como esta, decía, problemas nunca faltan, ¿sí? Dificultades nunca hay. Y obviamente cuando uno es niño, cuando uno está en esas épocas, gracias a Dios, a la misericordia del Señor, que de pronto, como en mi caso, viví en un hogar muy lindo y muy bueno, a veces uno decía, ¿por qué se quejarán? ¿Por qué serán tan quejambrosos los adultos? Que cuando se encuentran, cuando conversan, se les oye y dice, uy, problemas nunca faltan. Pero conforme uno pasa en la vida y va avanzando en las distintas etapas, sucede esto, ¿sí? De que uno se da cuenta que efectivamente problemas, dificultades, adversidades, contrariedades nunca faltan. Es más, ahora hablo por mí, ¿sí? Hay veces que uno programa ciertas épocas de la vida en las que no solo programa, sino que uno ya tiene una planificación de qué hacer. Y recuerdo, por ejemplo, que cuando vinimos acá, hace 17 años, más o menos, 16, 17 años, vinimos acá, nos proyectábamos con el Wilito, el hermano que nos acompaña siempre en la puerta y todos los cultos. Y decíamos, en esa época, 50 años nosotros de edad, y decíamos, que Dios nos dé la fuerza, el ímpetu y el trabajo que nunca falte. Decía, al menos por unos 5 añitos más, y después para disfrutar, ¿sí? ¿Por qué nos proyectábamos en esa época con 5 años más? Porque decíamos que más o menos calculando en nuestros hijos menores, en 5 años ellos ya terminaban la universidad, ellos ya se entiende iban a estar trabajando, a nosotros se nos bajaba considerablemente la carga económica y eso nos iba a permitir tener un poco de desahogo, ¿sí? De las responsabilidades en algunos sentidos, no solo en la parte económica, ¿no? Entonces especulábamos y decíamos, para que en cualquier momentito, organizando la iglesia, nunca ha estado dentro de nuestra planificación dejar de servir en la obra. Es un privilegio que no queremos dejarlo, pero decíamos dejar organizando una semanita, unos pocos días, y pegarnos una escapada con nuestras chimoltrufias. Así literalmente lo decíamos, ¿no? ¿Sabe cuándo hemos podido cumplir eso? Nunca. Hasta hoy. Hasta hoy no hemos podido cumplir eso. No digo que no hemos tenido un tiempo de vacaciones, sí, pero eso de deslindarnos de ciertas responsabilidades y de tener libre los espacios para escoger un tiempo, no se nos da. ¿Y por qué no se da? Porque nunca faltan problemas, porque nunca faltan dificultades, porque un problema que parece que ya se resuelve o no se resuelve, o se agrava, o se resuelve ese y aparece uno en otra área de nuestras vidas. Y obviamente uno se pregunta, ¿no? Yo lo he hecho algunas ocasiones. Digo, pero se supone que soy cristiano y que como cristiano tengo un padre que es Dios. Y ese padre está preocupado por mí y quiere mi bienestar, porque sus pensamientos son de bien para nosotros, para sus hijos. Y sin embargo, dificultades no pasan o no dejan de pasar, no se solucionan muchas cosas o aparecen unas nuevas. Permítame ilustrar un poquito esto que es tan cotidiano en la vida a través de una historia real, no es una parábola, esta es una historia real, que se encuentra en la Biblia y le pido por favor que me acompañe al Evangelio de San Marcos, al Evangelio de Marcos, capítulo 6, Marcos capítulo 6, y voy a hacer la lectura de la palabra de Dios del versículo 45 al 52.
Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. Marcos capítulo 6, hago yo la lectura, le pido por favor que usted me siga con atención y con la debida reverencia a la palabra de Dios, del versículo 45 al 52. ¿Tenemos todos? Amén. Amén. Bueno, hago la lectura entonces. Dice así: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, normalmente, o en la gran mayoría de acontecimientos de los evangelios, la gran mayoría de estos están redactados en orden cronológico de los acontecimientos sucedidos, ¿sí? Quizás uno que otro está un poquito no ubicado en esa línea de tiempo, pero la mayoría de los acontecimientos son comentados, son escritos en orden de la cronología de lo que sucedieron. Y aquí nos da una confirmación en este caso, en este evento que había sucedido, milagroso, sobrenatural, maravilloso, nos dice que efectivamente esto sucedió inmediatamente después de aquella multiplicación de los panes y los peces, ¿sí? En donde una multitud, la Biblia dice 5,000 hombres, la estadística en aquel entonces no se contaba con las mujeres y los niños, entonces aproximadamente eran entre 12, 13,000 y 15,000 personas las que no solo comieron de esa multiplicación, sino que se saciaron y hasta recogieron un sobrante, ¿no es cierto? ¿Por qué destaco yo todo este milagro anterior al que se relata en estos versículos? Porque hay dos cosas que preceden para un poquito tener un mejor entendimiento de lo que nos habla esta palabra, ¿sí? La una, digo, es esta multiplicación de los panes y los peces. No fue este el primer milagro de Jesucristo, de hecho ya habían otros milagros que habían sucedido anteriormente, pero creo que el de la multiplicación de los panes, fue contundente. ¿Por qué? Porque no fue la sanidad de una persona, no fue la transformación del agua en vino en unas bodas en las que estuvieron no 12,000, ni 13,000, ni 15,000, pensemos que estuvieron 200 personas, lo cual ya termina siendo una gran boda, pero este es un milagro de miles de personas que si alguna duda tenían, que si alguna incertidumbre les podía pasar por la mente, después de haber mirado que de 5 panes y de 2 peces coma una multitud de entre 12, 13 y podría ser hasta 15,000 personas, y que inclusive sobren 12 cestas de pan, creo que el número de los beneficiarios del milagro era más que suficiente para confirmar que Jesucristo es Dios. Sí, era para confirmar que Él es el Mesías, que Él estaba actuando en el poder de Dios. Es decir, cualquier duda al respecto pues, tenía que haberse disipado al ver semejante milagro. Ya no eran multitudes las que habían escuchado, ahora era una gran multitud que había experimentado y había recibido el beneficio de este gran milagro, ¿sí? Sin entrar en detalles de considerar el entorno que implicaba todo esto. El segundo acontecimiento que va unido al texto oficial que leímos y que lo vamos a desglosar, es que Jesús a los discípulos, después de darles la demostración de poder de que Él es Dios, ¿sí? Les dice:
ustedes van a recibir. Y yo quiero que ustedes tomen esta autoridad para que puedan hacer algo parecido, ¿sí? Esto no lo van a hacer por cuenta propia, sino por delegación mía. Les voy a dar autoridad para que liberen endemoniados y para que sanen enfermos, ¿sí? Les dice, vayan y hagan este tipo de cosas. Aquí yo quiero hacer un paréntesis que lo he mencionado en ocasiones anteriores y nunca estará de más decirlo, que cuando Dios les da poder a los discípulos, a sus seguidores cercanos, para que liberen endemoniados, no estaba hablando únicamente de aquellas personas que posiblemente manifiesten claramente que están endemoniados, es decir, que tengan manifestaciones físicas, quizás un crujir de dientes, quizás una apariencia que genera temor, miedo, quizás una agresividad, no solo física, sino contenida también en las palabras, ¿sí? Obvio que una persona con estas características que me permito sugerir, nos traería a la mente el que sí, están endemoniados, sino que hay muchas personas que pudieran estar sentadas junto a nosotros en un patio de comidas, que van y vienen por los mismos corredores de un centro comercial, o que quizás nos sentamos juntos en el bus o en cualquier medio de transporte, y que muestran hasta cierta amabilidad y que también están endemoniados. ¿Por qué? Por sus frutos, ¿sí? Entonces, no eran pocos, o el encargo que se le hacía a los discípulos no era menor cuando les decía, vayan y liberen a estas personas, ¿sí? Y después de estos dos acontecimientos, mientras Jesús se queda despidiendo a esa multitud que acababa de ser alimentada de manera providencial, viene este hecho. Aquí hay algunas cosas que destacar para entender la situación que a ellos les afligía y que puede ser una situación nuestra, ¿sí? Lo primero es que Jesús dice, adelántense, mientras yo me ocupo en otras cosas, despidiendo a la multitud. Imagínense cuánta gratitud habrá existido de cuánta gente en aquel momento. Le dice, ustedes ya vieron de lo que se puede hacer con el poder de Dios, adelante, se vayan a Betsaida, ¿sí? Y luego vemos ya la condición propia de los discípulos, ¿sí? El transporte fluvial no era ajeno para ellos en esa época. De hecho, la mayoría de ellos eran pescadores, pero aunque los otros no hayan sido pescadores, los discípulos y la gente en general tenían la costumbre, mientras haya la posibilidad, de transportarse fluvialmente. Así que el embarcarse ahora para ir a la otra ribera tampoco era nada del otro mundo, no era nada raro, ¿sí? No podemos acusarles a ellos y decir, pero ¿a quién se le ocurre ir a esa hora? No, era típico, era dable, ¿sí? Y en ese trayecto, que parecía tan sencillo, comienzan a experimentar situaciones súper críticas, ¿sí? Al punto que se les ve a ellos en su condición fatigados. Dice que ellos remaban con mucha fatiga, es decir, la fatiga habla de agotar esfuerzos, la fatiga habla de dar todo de sí, de lo que humanamente sea posible hacerlo, lo estaban haciendo y no estaban consiguiendo mucho. ¿Por qué? Porque estaban fatigados y no estaban logrando el cometido, ¿sí? No estaban llegando al destino planificado. Por otro lado, hay otras características claras, como que el viento les era contrario. Es decir, a pesar de su esfuerzo, de su dedicación, de su entrega, de dar todas las capacidades que uno tiene y dar el esfuerzo junto con esas capacidades, dar al 100%, no podían avanzar mucho, o quizás estaban estacionados, o hasta pensar que podían estar retrocediendo, porque el viento era contrario, el viento le impedía seguir. Y como si fuera poco, pues era la cuarta vigilia de la noche, es decir, era en plena madrugada. La cuarta vigilia, traducido a nuestros horarios, era entre 3 y 6 de la mañana, ¿sí? Y claro, la situación se tornó difícil. Acababan de ver un tremendo milagro con un beneficio multitudinario. Yo sé que ellos en ese momento, ante la angustia, ante el quebranto,
ante el susto que se pegaron por enfrentar esta situación, no pensaban en decir, no, tranquilos, perdón, y no pensaban y decían, tranquilos, acaba de darnos de comer con apenas 5 panes y 2 peces a una multitud, así que él lo puede hacer. No, porque cuando uno está pasando una dificultad, cuando uno está pasando una prueba, cuando nos estamos fatigando, cansando, agobiando con todo lo que estamos dando de nuestra parte para tratar de salir del problema, para tratar de solucionar la adversidad, uno olvida los milagros pasados. Uno olvida lo que ha visto, lo que ha percibido o lo que ha experimentado de Dios. Es una tendencia normal, digo yo, del ser humano. Uno puede, cuando está con calma, con tranquilidad, principalmente en los tiempos de oración, uno puede reconocer en detalle las bondades de Dios, los milagros, los favores. Pero cuando está en angustia, cuando está en susto, uno se olvida de este tipo de cosas. Y claro, aquí la pregunta es obvia, ¿no? Y me saltó la pregunta por vivencias propias. ¿Cuál es el viento contrario que está impidiendo avanzar en este tiempo en nuestras vidas? Hay 4 áreas en las que se desenvuelve el ser humano, en términos generales. Ninguna es menos que otra, ¿sí? Y de entre esas áreas, por ejemplo, una de ellas, yo la voy a numerar las 4, no voy a desglosar totalmente todas ellas, pero una de estas es el área emocional, en donde juega un papel trascendente nuestra alma. Y en el alma, usted sabe, también están no solo las emociones, sino los sentimientos. Qué crítico es, qué difícil es cuando enfrentamos un viento contrario en esa área, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, que las relaciones interpersonales se lastiman, se enfrían, se alejan, se confrontan. Cuando las relaciones interpersonales, y más aún, es más doloroso todavía, con los seres más queridos, ¿no? Con un cónyuge, con unos hijos, con unos padres o entre hermanos, se resquebraja. Y que uno se agota, se fatiga, tratando de hacerlo mejor para restaurar, para recuperar, cuando se ve que todavía hay tiempo de recuperar y uno trata de dar una explicación y trata de negarse a sí mismo a efecto de volver a tener esa armonía, y las cosas no se dan y no avanza. Y no es nada raro que cuando más empeño ponemos por solucionar las cosas, a veces vemos hasta que se agravan. El tratar de aclarar algunos aspectos terminan siendo un arma en contra. Y es duro, y es difícil. De tal manera que esta área emocional, que es la primera en la que se desarrolla el ser humano, no por un orden cronológico, sino es una de las 4 áreas, es duro, es difícil. Cuando nuestra alma se ve afligida, porque quizás vea, a lo mejor yo creo estar bien, pero con que a un ser querido le veo que estoy mal, yo no tengo paz. Yo no puedo tener paz si es que veo que un hijo, que un hermano, que un padre no están bien por el motivo que ellos estén pasando. Es por eso que ahora entiendo lo que decían nuestros antiguos, y frase con la que yo me permití comenzar: nunca faltan problemas, nunca faltan situaciones que nos quitan el sueño, que nos impacientan, que nos alteran, y que obviamente yo espero y entiendo que es así, que nos impulsan a tenernos y mantenernos en oración. Porque el área emocional tiene una trascendencia importantísima en nuestra vida. Cuando en el área emocional nosotros no estamos bien, hasta puede afectar nuestra salud, que es la segunda área que quiero topar. Vea, también nuestros antiguos solían decir así, ¿no? Cuando se encontraban, yo recuerdo claramente cuando se encontraban mis padres con otras personas, sea casualmente o porque
eh, se hacía una invitación y llegaban y el gusto de recibir con la amabilidad que caracterizaba antes y que debemos nosotros mantener ese tipo de comportamientos, de principios, de valores, ¿sí? que adornaban tanto antes a las personas, ¿no? ¿Y cómo está fulanito? Qué gusto tenerle. Vengan, pasen, es un placer para nosotros, sigan adelante. Y de una vez que entraban decían, ¿cómo les ha ido? Y decían, con la salud que es más. ¿Sí recuerdan eso? ¿Ustedes les pasaba a ustedes eso? Destacaba ese con la salud que es más. Y claro, yo no hubiera predicado ni hubiera dicho nada al respecto hace 30 años que comencé a predicar, o un poquito más. Pero 30 años después, ahora que tengo 60 y voy para los 61, si bien no en mí, pero veo en mi promoción que claro, ahora ya se valora mucho más la salud. Porque un quebranto de salud no solo lastima, no solo mengua, no solo debilita, no solo nos hace ver cuán frágiles somos, sino que genera una preocupación en todo un entorno familiar. Porque vea, el vernos menoscabados, el ver que ya no hay cierta condición, es, es crítico. Y eso hablando del desgaste propio del pasar del tiempo. ¿Qué tal de las enfermedades? ¿Qué tal de las enfermedades? De esas que ni cuenta nos hemos dado, y han estado carcomiendo silenciosamente hasta con un ligero síntoma, un pequeño dolor, una molestia, que se está volviendo repetitiva cada 15 días, nos lleva al médico y que Dios nos guarde, ¿no? Mandan a hacer una serie de exámenes y si la situación de salud frente a una enfermedad repentina es crítica, es más crítica porque la sola noticia o solo la expectativa de saber qué podría pasar o qué podría confirmarse con unos resultados, a uno ya le bajonea. Y si al paciente le bajonea, eso quiere decir que sus defensas están bajas. Y si sus defensas están bajas, más aún con una enfermedad es catastrófico. Y es una de las áreas en las que nos desarrollamos. Y que a veces el viento nos es contrario. Y vaya a ver todo lo que esto causa, un viento contrario en cuanto a la salud. Se desvanecen los objetivos, los planes que uno tenía frente a esto. Es crítico, es terrible. Por eso yo pregunto, o me pregunto a mí mismo, digo, ¿cuál es el viento contrario que en un momento determinado nos toca enfrentar? La salud, junto con el área emocional, van 2 de las 4. Digo, la salud a veces termina también afectando otra de las áreas que también nos golpean fuerte, que es el área material, la parte económica. ¿Sí? Yo no sé si hoy en día nosotros mismos, la sociedad, las personas, hemos ahondado más en este problema que es la parte material, porque quizás también vivimos en un mundo que nos presiona al consumismo, al mercantilismo, al gasto en cosas que las hemos vuelto importantes cuando en realidad no lo son. Vean, disculpe que haga este ejemplo comparativo que podría terminar siendo bastante ridículo, pero es así. Por ejemplo, cuando tengo la oportunidad de viajar y voy por esos pueblitos, ¿no? Pueblitos en donde usted encuentra sembríos en los costados, un riachuelito que es el que riega y una choza, yo suelo decir así, a mi familia. Digo, qué felicidad tendrán esas personas que no tienen que pagar la tarjeta de crédito cada mes. O que no están preocupados de o que el repuesto de la lavadora es de $300, cuando la lavadora me costó 500 hace tantos años y hoy posiblemente me toque comprar otra si es que no encuentro el repuesto. Porque ellos lavan en el riachuelo y tienen una espalda que aguanta y que aguantó lavar, hablando de nuestros antepasados, de nuestras madres,
de nuestras abuelas, que no tenían lavadora. Lavaban en la piedra de lavar en el mejor de los casos y lavaban ropa de 8, 10 y más hijos. Nunca tuvieron problema de que la lavadora se dañó, porque no la tenían. Usted me dirá, pastor, qué exagerado. ¿Hoy quién vive sin lavadora? No, yo sé que hoy todas las doras se han vuelto indispensables, pero el hecho de que ellos no tenían tanta tecnología, tanta demanda, también no tenían muchos problemas económicos. ¿Cómo vivían con familia de 10? Y todos les educaron. En esas épocas en las que no era nada vergonzoso el heredar la ropa del hermano que iba creciendo. No era vergonzoso. Cuando hoy estamos en el otro extremo, ¿no? Pero sea eso o las situaciones que nos afligen hoy, la pérdida de trabajo, la falta de oportunidades, la quiebra de negocios, todo ese tipo de cosas es terrible. A uno le quita el sueño, le enmalgeña y ese malgenio repercute en la relación de familia. ¿Cuántos matrimonios se acaban por la carencia económica? Y hasta encontramos lógica en eso, cuando frente a un juez del registro civil, o algunos, o la mayoría, frente a un altar, dijimos que vamos a estar juntos en las buenas y en las malas, y la carencia económica es de las malas. Pero no tiene por qué acabarse el sentimiento, no tiene por qué acabarse el compromiso, pero se acaba por lo fuerte que es el impacto de una necesidad económica. Necesidades económicas que cuando se vuelve un viento fuerte, contrario, no solo que nos limita, sino que nos endeuda. Y sigue creciendo la deuda hasta cuando ya deja de crecer la deuda y uno no puede decir, gracias a Dios ya no crece mi deuda, porque la deuda deja de crecer cuando simplemente ya no somos sujetos de crédito. Es terrible. Pregúnteme a mí. Es terrible cuando el viento en contra se da en el área anímica, en la salud o en la parte material. Y ahora sí puedo decir, quizás la más crítica, la peor de todas, es la cuarta área, la espiritual. El viento en contra en el área espiritual. Cuando uno no tiene sentido la vida, porque no tiene vida espiritual, porque está muerto espiritualmente. Cuando los pensamientos de suicidio comienzan, o de escapar, pensando que uno puede escapar, comienzan a dar vueltas en nuestra mente y algunos hasta comienzan a tener forma. O quizás de las crisis, de los vientos en contra más fuertes, de los huracanes en contra más fuertes en el área espiritual, es cuando estamos combatiendo con un pecado que no lo podemos superar. Sabemos que estamos mal, sabemos que es incorrecto, vemos que nos está destruyendo no solo a nosotros, sino a un entorno, y no lo podemos superar. Todas estos vientos contrarios que afectan, que nos hacen dar cuenta que la vida no es fácil, que no dependemos únicamente de nosotros, por más esfuerzo y fatiga que tengamos, que escapan de nuestras condiciones y capacidades, que si algún rato nos sentimos fuertes, conquistadores y que estaba el mundo a nuestros pies, basta que seamos afectados en una de estas áreas, peor aún si son dos o más. Nos damos cuenta que somos tan frágiles, tan débiles. Yo lo digo por mí, no trato de ofender a nadie. Hay veces que yo me siento cucaracha frente a una impotencia en alguna de estas áreas. Y obviamente parece que uno no sabe cuándo, pero perdió el control de la situación. Eso nos revela la condición de los discípulos. No eran gente del mundo, no eran pecadores deliberados, no. Era gente como usted y como yo, que habían tenido el privilegio de haber conocido a Jesús, de haber recibido una invitación de sumarse a su equipo, de haber visto muchos milagros que sucedieron, y que de pronto hoy estamos así,
Estamos enfrentando un viento contrario, estamos fatigándonos, agotando las fuerzas. Hay ratos en los que uno analiza y dice, ya no puedo más y soy cristiano. Bueno, así como este pasaje nos deja ver algunas características que posiblemente se identifiquen con nosotros o se hayan identificado, porque problemitas nunca faltan, pues déjeme decirle también que el mismo texto bíblico, la misma experiencia de estas personas, también nos dejan ver y tenemos que ver aspectos que alienten nuestras vidas y que nos ayuden a no declinar. Una de ellas, por ejemplo, es que todo esto sucedía en la cuarta vigilia. Y como decía, la cuarta vigilia es la plena madrugada, porque está entre las 3 y las 6 de la mañana. Y entre las 3 y las 6 de la mañana hay gran espacio de tinieblas, pero también son las últimas tinieblas, porque luego de eso ya viene la luz. Yo no sé en qué momento de la cuarta vigilia estemos enfrentando este viento contrario en nuestras vidas. Yo quisiera decir, yo aspiro que ya sea las 5:30, porque a partir de esa hora ya se ve un poquito de luz. A lo mejor son las 3 de la mañana, a lo mejor está recién comenzando la cuarta vigilia. Pero gracias a Dios sé que es la última, que después de esto ya hay luz y que la luz va a llegar a su plenitud. Así que aguantemos. Como se suele decir, aguantemos macho porque todo pasa. Ya viene la luz. No era en la segunda vigilia, ¿no? Esa que está comprendida entre las 6 de la tarde y 9 de la noche, y 9 de la noche y 12 de la noche y 3 de la mañana. Gracias a Dios es la última vigilia. Otro aspecto que nosotros necesitamos considerar es que no podemos acreditar que sea un error de parte de Jesús. Jamás, mi Señor precioso nunca se equivoca, nada está fuera de su control. Él conoce absolutamente todo. Cuando les dice, ustedes adelántense, es más o menos como cuando uno dice, Señor, si hubiera estado conmigo esto no hubiera pasado. Dice, tranquilo, yo les mandé que se adelanten, pero luego yo me iba a adelantarme a ustedes. Y su susto me hizo que me detenga. ¿Sí? Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa. Tengo 33 años de cristiano. Voy para los 33 años de cristiano si Dios me da la salud de la vida. Voy por los 25 de pastor, 27 sirviendo a Dios de tiempo completo. Desde que el Señor nos llamó a mi esposa, a mí, y luego junto con mis hijos, nunca hemos dejado la iglesia, nunca nos apartamos. Prácticamente desde el tercer año de cristianos comenzamos a servir hasta el día de hoy. Pero todo eso que podría parecer un currículum, no digo gran ni mucho menos, un currículum, me sigue pasando cosas como esta a mí. Que cuando enfrento un viento contrario, me preocupo, ¿sí? Si usted quiere decir, pastores, que usted es una persona que le falta fe, diga, piensen, no hay ningún problema, no me ofende. Pero yo me preocupo y me preocupo mucho. Y esa preocupación obviamente me quita el sueño, me despierta a orar en la madrugada, en fin. ¿Sabe qué me sostiene a mí? El saber que Jesús está intercediendo por mí. Dice que Él estaba en tierra orando. Él no dijo, váyanse y allá, déjenme 2 horas de paz. No, Él se quedó orando. Y lo que me sostiene a mí en los vientos adversos que parece que no me dejan avanzar, que me estacionan, que me tienen en angustia y que me van agotando, es, yo sé que Dios es Dios, que Jesús está intercediendo por mí. Eso dice su palabra.
que después de que Él murió pagando el precio de mi pecado, resucitó, dijo que iba a estar conmigo todos los días hasta el fin y que hoy está a la diestra de Dios intercediendo por mí. Eso es lo que me sostiene. Si alguna seguridad tengo, es esa. No sé hasta dónde más tengo que llegar, no sé cuál es el fondo que tengo que pisar en cualquiera de las áreas en las que el viento a veces me es contrario, pero yo tengo esa seguridad. Dios es Dios y mi Señor Jesucristo está intercediendo por mí y algo hará. 3. Dice también esta historia que frente a la angustia, al susto y al quebranto que ellos estaban, Jesús acudió a ellos de manera sobrenatural. ¿Sabe qué aflige además de los problemas que de por sí nos golpean y nos atormentan a ratos? Es buscar una salida humana. Cuando uno se fatiga es porque está agotando lo humanamente posible. Y a mí me alienta. Y ahí es cuando me gusta predicar 3 veces en un mismo día. Siempre me gusta predicar 3 veces en un mismo día, pero escucharle a Dios hablándome 3 veces en un día es una dosis de impulso en mi vida. Y es que Dios, para socorrernos a nosotros, si es que tiene que caminar por sobre las aguas, lo va a hacer. Lo va a hacer. Dicho de otro modo, si es que Dios tiene que hacer algo sobrenatural para ayudarnos, lo va a hacer. Y esta partecita yo quiero incluir en mi oración final. ¿Sí? Yo quiero incluir en mi oración final, decirle, Señor, manifiéstate sobrenaturalmente. Haz un milagro, necesitamos. Estamos agotando la parte humana y necesitamos que tu poder sea manifestado, Señor. Y Dios sabe que nosotros somos de una congregación en la que no es que andamos buscando solo lo sobrenatural, ni que profetizamos lo que se nos ocurre, ni de que declaramos ni decretamos nada. Somos personas que conocemos la palabra de Dios y nos esforzamos por vivir en santidad, en agradar al Señor, pero que esperamos que Dios haga un milagro en situaciones que ya escapan de nuestras posibilidades. Así que voy a incluir esta demanda con toda humildad, con toda reverencia, pero voy a incluir esta demanda en un favor sobrenatural de parte de Dios. Cualquiera sea el área en la que estemos con el viento contrario. Y la última cosa que también nos deja ver, y lleva el título de esta prédica, tenía algunos nombres que llamen la atención, ¿no? Me han sugerido que siempre ponga nombres llamativos para que si algún rato se cruza en las redes sociales un mensaje de nuestra congregación, el mensaje, el nombre atraiga y abran y vean y escuchen. Esta vez sí tenía algunos nombres, pero creo que esta vez el nombre obedece más a una exclamación mía. Y se llama así: Señor, si no te embarcas, perezco. Muy humano, ¿no? Señor, si no te embarcas, perezco. Esto tiene que ver con frases como las que solemos decir: ya no doy más, ya no doy más. Si tú no vienes en mi ayuda, Dios, yo no sé cuánto más pueda soportar Él o los vientos contrarios. Ahora, ¿por qué esta invitación? Que es el nombre, digo, de esta prédica. Porque Jesús les vio a ellos, ellos también le vieron a Jesús, pensaron que era un fantasma, se asustaron, gritaron. Pero dice que ¿sabe cuándo todo volvió a la calma? Cuando Jesús se volvió a embarcar con ellos. Permítame hacer una especulación de esto, ¿sí? Yo no sé qué tan cercanos estamos de Dios. Yo no sé qué tan comprometidos estamos con Dios. Yo no sé qué tanto le estamos buscando. Yo no sé si es que hay en nosotros un deseo ferviente de conocerle más. Yo no sé. Yo no sé cómo está usted y usted tampoco sabe cómo estoy yo.
Pero si es que tenemos que volver a decirle al Señor, Señor, embárcate conmigo porque perezco, porque necesito que tú traigas calma en esta área que está siendo azotada por este viento contrario, yo creo que es pertinente decirlo. Y si esto implica volvernos de todo corazón, si es que esto implica volver la mirada y poner los ojos en Cristo Jesús, porque quizás hemos estado distraídos, no sé si de buena fe, de mala fe, o no identificamos en qué momento nos comenzamos a alejar de Dios, no importa, pero digámosle a Dios, Señor, si tú no te embarcas, yo perezco. Ahí donde usted está, le pido por favor que cierre sus ojitos, incline su rostro y permítame orar para que Dios venga como un pronto auxilio y haga lo que Él sabe hacer, que es solucionar todo definitivamente y traiga calma, porque los vientos contrarios nos están consumiendo, nos están golpeando fuertemente. Nos hacen dar cuenta de la fragilidad que tenemos en nuestras vidas. Precioso Dios, queremos invocar tu nombre en esta mañana, en que tú has hablado a nuestros corazones a través de tu palabra. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y nos identificamos plenamente con la situación que estaban enfrentando ellos. Primero, olvidar que tú eres Dios, olvidar que tú eres todopoderoso, olvidar que tú eres hacedor de milagros. Apenas momentos antes ellos habían mirado la multiplicación de los panes y los peces y minutos después estaban en angustia, en quebranto, en desolación, en fatiga, porque hay vientos contrarios que nos han venido a golpear, mi Dios. Hay vientos contrarios que nos han debilitado, a lo mejor hasta en la fe, mi Dios. Hoy necesitamos, como lo estamos haciendo, levantando la voz del corazón delante de ti, porque tú escuchas, Señor, la necesidad y la petición que hay en el corazón de cada persona, de los que tú has convocado en esta mañana y en esta hora, Señor. Papito del cielo, ayúdanos, por favor. Llegamos ante ti con un corazón contrito y humillado para rogarte que nos ayudes, que nos bendigas, mi precioso Dios. Y si tienes que hacer algo sobrenatural, yo te ruego que lo hagas, mi Dios. Yo te pido, por favor, que nos sorprendas con esa providencia, Señor, que nos sorprendas con ese milagro, bendito Padre, porque quizás la situación amerita, porque estamos agotándonos y sentimos que nos hemos estacionado y a veces hasta que retrocedemos. Estamos en la cuarta vigilia, mi Dios, y sabemos que luego vendrá la luz. Y por eso te pedimos, Señor, con toda reverencia, con toda humildad, extiende tu mano de poder. Declara tú la palabra que transforma y ayúdanos, mi Dios, porque queremos experimentar la calma. Ayúdanos, bendito Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice: Amén.